Las 16 nuevas novelas turcas románticas 2025, temporada de otoño. Se han agregado más nuevas series turcas 2025. Aunque los expertos informan que este año ha sido malo para las series turcas completas en español, y desde hace tiempo ninguna serie turca en español ha logrado convertirse en un fenómeno. Esperamos de esta lista salga alguna de las mejores series turcas románticas, y como siempre, deseamos muy pronto estas series turcas dobladas al español y subtituladas en español. Antes, te pedimos nos ayudes con esta encuesta. ¿Te ha gustado alguna serie este 2025? A. Sí, veo Usak Sehir. B. Sí, veo Kızılcık Şerbeti. C. No, solo veo series viejitas. D. No, solo espero las nuevas. Por favor déjanos tu respuesta en comentarios. Ahora sí, veamos de qué tratan. Número 16, Abi, la familia es una prueba. Con el lema, no quitaré una vida con estas manos, salvaré una. La serie Abi, la familia es una prueba, seguirá los acontecimientos que se desarrollan después de que el cirujano Doğan regresa con su familia, de la que hace muchos años se encuentra muy distanciado sin contacto alguno con ellos. Y lo hace para la boda de su hermano. De repente, un personaje que llega a la familia, le dará un giro a los acontecimientos. Esta es la historia de un hombre que se rebeló contra los suyos, para aparecer después como médico, aún así, vuelve a enfrentar la misma situación que lo llevó a alejarse después de tantos años. Doğan se verá obligado a tomar esta decisión que pone en duda su propia conciencia. Una serie protagonizada por Kenan İmirzalıoğlu y Afra Saraçoğlu, y será proyectada en las pantallas de ATV. Número 15, Bereketli Topraklar, Tierras Fértiles. Fue confirmado el elenco de la serie que protagonizan Engin Akyürek y Gülsüm Ali. La historia trata sobre el fin de la vida pacífica, y de años en silencio del conflicto entre las familias más conocidas e influyentes de Adana. Esta lucha está por arrastrar los pecados del pasado al presente, y las historias de muchas vidas, vividas y no vividas, a la sombra de grandes amores que surgieron, en medio del odio. Tras una sangrienta disputa entre las familias Bereketoğlu y Karahanlı de Adana, un gran secreto estableció la paz, pero ahora el futuro se reescribe. Amores inesperados, trampas tendidas en nombre del amor, y una inesperada mujer que llega a la ciudad. ¿Se debió la prosperidad de Adana a ese pacto silencioso, o a un héroe oculto? Esta es la historia de una lucha de poder, que se ha prolongado durante generaciones, y de cómo la llegada de una mujer envuelta en misterio a la ciudad, cambia el rumbo de todos para siempre. Una serie de Canal Show TV que aún no tiene fecha de estreno, pero se espera para este otoño. Belçin Bilgin, Yiğit Koçak y Sarp Akaya han sido confirmados en el elenco. Número 14, Hiçkanmak, Envidia. Es la adaptación de una novela clásica de la literatura turca, que narra la vida de dos hermanos. Ellos viven en Zonguldak, una ciudad rural del interior de Turquía. La hermana mayor, llamada Senija Pachazade, es una mujer amargada, que creció sin amor y está muy resentida con la vida, ya que no es muy agraciada físicamente, y no ha podido casarse ni ser feliz. Sin embargo, su hermano menor, Halit Pachazade ha logrado conquistar el corazón de una joven hermosa, y triunfar laboralmente. Esto ocasiona que su hermana Senija enferme de envidia y celos, y jura hacerles pagar por llevar la vida que ella tanto anhela. Los celos de Senija despertarán pasiones ocultas, y pondrán a prueba los límites de la lealtad, la traición y el odio, y un secreto que se devela y que acabará en una terrible tragedia. ¿Será Senija tan mala como parece? ¿O es producto de la crueldad de la vida? Una serie de Now TV protagonizada por Ozgun Amal, Mehmet Günsur y Hafsanur Sancaktutan, cuyo estreno se espera para las próximas semanas. Número 13. Tasayak Bu Deniz, Este mar se desborda. De los guionistas de la exitosa serie Senanlat Karadeniz, en español Fugitiva Mar Negro, llega este drama, también ubicado en la zona del Mar Negro. La historia se centra en dos familias prominentes, los Fortuna y los Koçari. Ellos se volvieron rivales desde una tragedia del pasado. Por un lado,
Adil Koçari regresa de Estambul a Trabzon con una persona en su mente, una mujer llamada Esme. Pero recuperar su corazón no será fácil, pues Sefer Fortuna, líder de la familia rival, está enamorado de Esme y lo arriesgará todo para casarse con ella. Este triángulo amoroso traerá consigo un conflicto trágico, donde el honor familiar y las tradiciones no pueden pasarse por alto. Un amor prohibido, que va a sacudir las vidas de quienes les rodean. Un tremendo drama protagonizado por Ulas Tuna Astepe y Denise Baisal, en una serie que será transmitida por Canal TRT. Número 12. Güler Begunahlar, Rosas y Pecados. Canal D se prepara con un excelente elenco y una impactante historia. Güler Begunahlar, en español Rosas y Pecados, donde Murat Yildirim y Cemre Baysel serán los protagonistas. La nueva serie narra la historia de Serhat, un exitoso hombre de negocios, que ha cimentado su vida sobre la honestidad, el amor familiar y la confianza. Su mundo se ve sacudido de forma violenta, cuando descubre el gran secreto de su esposa por 18 años, Berrak, y con quien tiene hijos gemelos. Ella ha ocultado el terrible hecho por mucho tiempo. Un día, Berrak tiene un accidente, dejándola en coma, y las preguntas de Serhat quedan sin respuesta. Los caminos de Serhat y Zeynep se cruzan de repente. Ella es una florista que vive en un pequeño vecindario, llena de esperanza y alegría de vivir. Sus mundos muy diferentes, pero ambos se verán atrapados por una misma tormenta. Una serie programada para su estreno a finales del mes de septiembre. Número 11. Ben Lehman, Yo soy Lehman. Si te gustó la serie Ufak Tefek Jinayetler, en español Estileto Vendetta, se dice que esta historia te hará recordarla y podría superarla, ya es muy comentada. Ben Lehman, en español Yo soy Lehman, se centra en la cautivadora historia de 4 mujeres, Lehman, Sajika, Mine, Susi, y un hombre llamado Demir. Sus caminos se cruzan, con los terribles secretos y acontecimientos de su pasado. En este mundo donde las amistades y los amores se ponen a prueba, secretos largamente ocultos tarde o temprano salen a la luz uno a uno. Y las tormentas que se esconden en lo más profundo de cada vida aparentemente tranquila, quedan a la vista. Protagonizada por Burçin Terzioglu, Selin Sekerci, Duygu Sarıcin y Gökçe Eyüboğlu, y será estrenada por Now TV el próximo octubre. Número 10. Veliaht, el príncipe heredero. Es sin duda la serie turca más esperada de la temporada. Trata la dramática historia de un hombre llamado Zulfikar Karslu, quien ostenta un inmenso poder en la terminal de autobuses de Esenler y que comienza a perderlo derivado de sus problemas de salud. Debido a esto, todas las miradas se centran en su único hijo Zafer, quien según los rumores regresa del extranjero. Al mismo tiempo, Timur es un mecánico de coches, con dificultades económicas para pagar las deudas de su padre, pero que una noche se cruza con la familia Karslu. Es a partir de este momento que la vida de Timur se ve arrastrada a un destino desconocido y a un nuevo mundo con una nueva identidad, Zafer Karslu. Nada volverá a ser igual para la familia Karslu y los hijos de Zulfikar, Kudret, Derya, Cennet, Zafer y la esposa de este, Reyhan. Protagonizada por Akin Akinosu, Serra Ariturk y Ercan Kesal. Su estreno se espera para el próximo 11 de septiembre por Canal Show TV. Número 9. Gözleri Karadeniz, Ojos del Mar Negro. Otra de las series turcas 2025 más esperadas. La trama gira en torno a un hombre huérfano de 30 años llamado Asil. Él fue criado a orillas de las agitadas aguas del Mar Negro, en la ciudad de Rize. Su posesión es un barco, con el que se gana la vida transportando mercancía. Asil no sabe nada de sus orígenes, pero repentinamente descubre todos los secretos de su pasado. Resulta ser que él es el heredero perdido de la familia Machari, la más poderosa de Turquía. Un día, casualmente, su camino se cruza con Güneş, quien está en la misma ciudad por negocios. En un corto periodo de tiempo,
mientras Asil y Gunes escuchan el pasado del otro, no se dan cuenta de que su futuro se construirá a partir de este preciso momento. La serie transmitió su primer episodio el pasado 2 de septiembre, por Canal ATV, y es protagonizada por Özge Yağız y Halit Özgür Sarı. Número 8. Yönetim Çocukları, Niños del Cielo. La novela Niños del Cielo será un rival directo de la serie que batió récords la temporada pasada, Uzak Şehir, en español Ciudad Lejana. Ambas estrenan el 15 de septiembre próximo. Inspirada en una historia real, cuenta la vida de Iskender, que cuando niño, fue encarcelado, y tras su liberación, su sueño es encontrar a su familia. Con el tiempo, se convierte en una figura temida en el mundo criminal. Su vida da un giro inesperado, tras un brutal ataque. Bajo una nueva identidad, se ve obligado a dejar atrás su violento pasado, enfrentándose a un mundo muy diferente al que conocía. En este mundo, encuentra a la doctora Gonul. Esta nueva vida, que comienza a la sombra de los olivos de Ayvalık, se convierte en la puerta de entrada a la esperanza para Iskender, en su búsqueda de una segunda oportunidad. Protagonizada por Özgür Kaya, Melisa Şenolsun e İsmail Hayoğlu, y estará en pantallas de Canal TRT. Número 7. Kaosun Anatomisi, Anatomía del Caos. Una apasionante serie de drama y acción, cuyos acontecimientos giran en torno a Ozan. Él es un joven idealista y médico de la sala de urgencias. Su vida da un vuelco, cuando su hermana es asesinada por una organización criminal. Tras este trágico suceso, Ozan se encuentra inmerso en un mundo oscuro y entre decisiones muy difíciles. Por un lado, su profesión, dedicada a salvar vidas, y por el otro, el duro y peligroso mundo de Kenan, uno de los capos mafiosos más poderosos de Turquía. Mientras Ozan busca venganza para su hermana, se ve obligado a enfrentarse a su propia conciencia y a una nueva realidad que nunca vio venir. Protagonizada por Aytaç Asmaz y Serra Ariturk, será estrenada el próximo 26 de septiembre por HBO. Número 6. Aşk-ı Mahkum, Prisionera del Amor. De las nuevas series turcas recomendadas por la audiencia, y que estrenó el pasado 13 de agosto. La historia nos relata la vida de una bella joven llamada Dunya. Ella comienza a contar los días, pues está a punto de cumplir su sueño de convertirse en maestra de preescolar. Pero la alegría de Dunya da un giro inesperado, tras un trágico accidente en la obra de construcción donde trabaja su padre. Forzada a entrar en el despiadado mundo del poderoso empresario Noyan Erim, Dunya acaba atrapada en su mansión. Totalmente aislada de su familia, deberá enfrentarse a un laberinto de frialdad hostil y lleno de alianzas ocultas. Ella comenzará una intensa lucha no solo por su libertad, sino por su propia vida. En medio de esta lucha aparece Sinan, la mano derecha de Noyan, y comienza a existir una cercanía entre ellos. A partir de este momento, no solo Dunya peleará por su vida, Sinan deberá enfrentar la crueldad sin límite de su jefe, a una costa de su supervivencia. Número 5. Halef. Una nueva serie turca esperadísima. Trata la difícil vida de Serhat. Él nació en el seno de una familia prominente de la ciudad de Urfa. Un día, decide huir de las tradiciones familiares de su pueblo, y se va a vivir a Estambul. Con su carrera como cirujano en ascenso, conoce a una hermosa joven llamada Melek, y muy enamorado contrae en secreto matrimonio con ella, por lo que su familia no se entera de su nueva vida. Cuando Serhat pensaba que dejó su antigua y tradicional vida familiar en el pasado, es informado que su padre sufrió un infarto y deberá regresar a su natal Urfa. Al llegar se entera que la intención detrás de este llamado es nombrarlo el sucesor de su padre, y esto incluye enfrentar a otra familia rival del pueblo. Ellos han decidido que para terminar esta disputa familiar, deberá contraer matrimonio religioso con Yildiz. La llegada de Melek, su esposa, a la mansión, cambiará la balanza por completo. Serhat queda en medio de dos mujeres, dos familias y oscuros secretos del pasado, porque resulta
que en esta mansión, todos tienen algo que ocultar. Protagonizada por Il-han Chen, Aibuke Pusat y Viran Damla Yulmas, será transmitida por Now TV, y su estreno es este sábado 6 de septiembre. Número 4. Achkpe Gosiasu, Amor y Lágrimas. Una historia que tiene la intención de poner nuestras emociones al límite, y que trata los acontecimientos que rodean las vidas de Meira y Selim. Por un lado, Meira es la heredera de una familia rica y bien establecida. Después de estudiar en el extranjero, ella regresa a hacer sus prácticas en el centro comercial que pertenece a las empresas de su padre. Sus compañeros de trabajo no tienen idea de cuál es su verdadera identidad. De repente, Meira se cruza con Selim, quien forma parte del departamento legal de la empresa. Él, al instante, queda perdidamente enamorado de ella, y muy pronto la pareja decide contraer matrimonio. La apasionada historia de amor entre Selim y Meira, que comenzó como un cuento, con el tiempo se transforma en una relación distante. Ahora son dos extraños, que viven bajo el mismo techo. Justo cuando todo parece terminar, la vida les tiene preparado un suceso, y a partir de este momento, nada vuelve a ser igual, o quizás, esta sea, una segunda oportunidad, para volver a escribir su historia. Una serie de Canal ATV, protagonizada por Hande Erçel y Baruch Arduch, y su estreno será el próximo 12 de septiembre. Número 3. Charpuntu, Pálpito. La historia trata sobre Asli Güneş. Ella es una joven que nació con una grave afección cardíaca, por lo que recibe el corazón de Melike Alkan, la hija querida de una poderosa familia, y que falleció en un accidente automovilístico. Para Reyhan, la madre de Melike, Asli se convierte en algo más que una superviviente, ahora es el recuerdo viviente de la hija que perdió. Reyhan acoge a Asli en su vida, buscando consuelo en ella. Pero Julia, la madre de Asli, es una oportunista, que ve el dolor de la familia Alkan como una forma de obtener riqueza. Por otro lado, Aras Alkan, primo de Melike, está convencido que Julia y Asli no son personas de fiar, y las desea lejos de la familia. Sin embargo, con el tiempo, Aras ve que Asli es diferente a su madre Julia, y la hostilidad que se inicia, comenzará a transformarse en algo más. Y una duda persiste: ¿fue la muerte de Melike un accidente, o es resultado de algo más siniestro? Una serie protagonizada por Kerem Bürsin, Lizge Comert y Deniz Şakir, y será estrenada en Star TV el próximo 7 de septiembre. Número 2. Beach Dansus, sin escrúpulos. La frase de esta serie será: el amor verdadero a veces vive, solo en la memoria de esa persona. La trama cuenta la historia de Deniz. Él es un hombre experto, ambicioso y de sangre fría, que asciende en el sector financiero. Su relación con la hija de su jefe, Nilüfer, junto con una oferta de asociación que corona su carrera, parece ponerlo en un camino deslumbrante. Mientras tanto, intenta en secreto construir una vida con la verdadera dueña de su corazón, Bichdan. Pero el futuro que planeó se desmorona, con un accidente automovilístico. Bichdan desaparece, y nadie recuerda que alguna vez existió. Ni cámaras de seguridad, ni vecinos, ni siquiera amigos cercanos. Es como si Bichdan nunca hubiera vivido. Solo Deniz no ha olvidado su tacto, su sonrisa, sus palabras. Pero, ¿y si realmente nunca existió, o si sí, pero fue borrada? Deniz, atrapado en un triángulo de recuerdos, pasión y duda, emprende un viaje no solo en busca de una mujer desaparecida, sino también de un amor cuyo significado se desvaneció con ella. ¿Es el amor verdadero lo único que deja huella, incluso después de desaparecer? Una serie turca que retrata el amor en su forma más frágil, protagonizada por Ayça Aysin Turan, Ekin Koç y Cansel Elçin, está próxima a estrenarse en la plataforma TOD. Número 1. Doc. Delle tue mani, Doc. Una adaptación de la serie italiana Doc, Delle tue mani, basada en hechos reales, donde Ibrahim Çelikol interpreta a un jefe de medicina interna,
que tras un intento de asesinato, pierde la memoria de sus últimos 12 años. Él continúa ejerciendo como consultor, investiga su accidente y lucha por recuperar su independencia. Reconstruye su vida pasada, presente y futura a partir de los pocos recuerdos que le quedan y del testimonio de sus familiares y compañeros. Tras su accidente, tendrá que volver a aprender a vivir, en un mundo donde sus seres queridos, ahora son completamente extraños, y el único lugar donde se encuentra como en casa, es en el hospital. Alina Voss aceptó ser la protagonista de la serie, que será transmitida en los próximos meses por Now TV. Si te gustó el video, ayúdanos dejando un like y compartiéndolo, y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir trayéndote las mejores novelas turcas en español. Hasta la próxima y recuerda, nada como una buena novela turca con un final que te deje sin aliento. Hasta luego.